Glosario. De la letra I a la Q. Como primera palabra tenemos ilegal, que dice a lo contrario de la ley. Ejemplo, este podría ser cuando venden alcohol a un menor de edad, lo cual está prohibido, de lo contrario puedes llegar a tener hasta una multa. La segunda palabra sería ilícito, lo prohibido por la ley. Ejemplo sería está prohibido mantener relaciones sexuales con una menor de edad. En caso de hacerlos, pueden ser castigados hasta con una pena de cárcel de 5 años. La tercera palabra, interpretar, conseguir, al menos solicitar encarecidamente una gracia, merced, favor o beneficio. Ejemplo, pedir algo con palabras por favor o encarecidamente. Cuarta palabra, impotencia. En general, falta de poder, incapacidad. Ejemplo, sentirse impotente al realizar algo por temor a perder o no ser el mejor. Quinta palabra, impune, lo que queda sin castigo. Un ejemplo sería un ladrón que roba un auto pero jamás es enjuiciado por el delito cometido. Sexta palabra, imposible, lo que materialmente no puede hacerse. Ejemplo, que salga un número menor que el cero es un suceso literalmente imposible. Improrrogable, que no se puede prorrogar el derecho procesal, que se designe como improrrogable aquella jurisdicción que no pueda ser ampliada. Ejemplo, en este caso puede ser el tiempo estipulado para cancelar alguna deuda. Importación, introducción en un país, productos, costumbres, prácticas de otros conjuntos de cosas importantes. Un ejemplo podría ser que si en algún país no cuentan con algo, por ejemplo, alguna pieza de auto en nuestro país, si la tenemos podemos llevarla para venderla y así estamos importando. Identidad, referirse a las creencias, los gustos, estudios, tus acciones, tus costumbres. Por ejemplo, una persona puede ella misma definirse como católica o vegetariana. En cualquiera de estas formas forma parte de una identidad. Inmunidad es aquella que exime a la persona por algún deber o obligación, como por ejemplo en algún delito. Si se otorga la inmunidad, es imposible que te puedan condenar. Palabras con la letra J. Judicatura, ejercicio de juzgar. Ejemplo, el poder de cambiar a una ley, como por ejemplo la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Segunda palabra, juez, el que posee autoridad para instruir, tramitar o juzgar. Ejemplo de juez, él tiene el poder para condenarse en un acto ilícito. Por ejemplo, el juez condenó a Mario por 3 meses de cárcel. Jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinados. Ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que las leyes reglamentarias que emanen de ellas deben ser cumplidas tal cual se estipula. Siguiente palabra, juramento, la afirmación o negación de una cosa poniendo por testigo a Dios o en sí mismo a sus criaturas, según expresa la Academia. Ejemplo, al recibir tu título de profesión, haces un juramento ante tu profesión y ante Dios, defender y hacer lo correcto. Y si no es así, que la patria y Dios te demanden. Jubilación, régimen establecido en muchas legislaciones o afecto a todos los trabajadores, como por ejemplo los trabajadores podrían ser las personas ya mayores, que no son lo suficientemente fuertes para seguir trabajando, y en este caso se hace la jubilación. Siguiente palabra, juicio penal, el proceso legal mediante el cual se imparta la justicia penal. Ejemplo, en este caso se impone mediante la sanción de un delito, ya sea culposo, por ejemplo, el tráfico de drogas. Jurisperito, el que conoce a fondo la ciencia del derecho, aunque no se ejerce en las tareas del foro. Ejemplo, es una persona que ejerce una profesión jurídica, pero en sí decirlo, cuando llega al despacho encontré al jurisperito. Justicia, virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Derecho, razón y equidad. Ejemplo, si cometiste algún asesinato, la ley debe castigarte justamente en derecho penal por tus actos humanos. Juzgado, junta de jueces que concurre a dar sentencia. Ejemplo, este podría ser una sala y es de ahí donde el juez puede tomar decisiones conforme a la sanción que recibirás, depende tu acto cometido. Jefa, superior o cabeza de un cuerpo u oficio. Ejemplo, persona encargada de algún trabajo y de personas para dirigirlos. Palabras con K. Kilográmetro,
unidad de trabajo mecánico o esfuerzo para levantar 1 kilómetro de peso o 1 metro de altura. Ejemplo, en un trabajo se necesitan levantar 70 kilogramos. Se expresa como 70 kmg. Kepis, tipo de gorra militar. Ejemplo, a tu uniforme le hace falta tu kepis. Quiche, licor alcohólico obtenido por dilatación de zumo de cerezas fermentadas. Ejemplo, desarrollo para la elaboración del proceso del licor. Cola, cola semilla de árbol de este nombre no es de cola. Ejemplo, sembrar una semilla de árboles que crezca hasta 6 metros. Kilometraje, distancia de un punto a otro que medida de kilómetros. Ejemplo, medir el tiempo que te lleva para caminar cierto tiempo, como por ejemplo podría ser 10 minutos para avanzar 1 kilómetro. Kodak, aparato de fotografía inventado por Jorge Nesmat. Ejemplo, una cámara fotográfica manual. Karma, lo que concibe la existencia como un eslabón en lo que cada persona se le retribuye en sus actos de su existencia anterior. Ejemplo, el karma es algo que a todos les llega. Queroseno, mezcla de hidrocarburos productos de la destilación del petróleo. Ejemplo, podría ser el acetileno disuelto, combustible para motores o gasolina. Palabras con la letra L. Labor, trabajo, acción y efecto de trabajar. Ejemplo, mañana es lunes y nos toca trabajar. Labial, perteneciente a los labios. Ejemplo, a mí me gusta mucho el tono rojo en mis labios. Lacra, reliquia o señal de una enfermedad o achaque. Ejemplo, me enfermé y me quedó una marca por parte de esa enfermedad. Lactancia, natación, alimentación de los mamíferos recién nacidos con la leche que segregan de las mamás de las madres. Ejemplo, mi tía tuvo un bebé y está lactando. Lágrima, cada una de las gotas del humor ucuoso. Ejemplo, me siento triste y estoy llorando. Lata, hoja de lata, envase hecho con ella. Ejemplo, tráeme una soda de lata. Lavadero, lugar en el que se lava. Ejemplo, voy a lavar mi ropa. Libertad, poner en libertad, sacarle de la esclavitud o sujeción. Ejemplo, dejaré de estar haciendo algo por obligación. Licencia, facultad o permiso para hacer una cosa. Ejemplo, ya podré manejar con permiso de la autoridad. Litigar, pleitar, disputar en un juicio sobre una cosa. Ejemplo, en mi familia se encuentran litigando la herencia de mi abuelo. Palabras con la letra M. Macetero, aparato sostén de hierro o de madera para colocar macetas de flores. Por ejemplo, pondré mis flores en agua. Machaca, instrumento en el cual se machaca. Ejemplo, voy a demoler una manzana. Madera, parte sólida de los árboles. Pieza labrada para obra de carpintería. Por ejemplo, voy a hacer una silla de madera. Malgastar, disipar el dinero gastándose en cosas malas o inútiles. Ejemplo, no tener para pagar un medicamento, pero sí tienes para un celular. Maltratar, tratar mal a alguien de obra o de palabra. Ejemplo, mi esposo me maltrata psicológicamente. Maní, cacahuate. Ejemplo, una ardilla se comió un maní. Manutención, acción y efecto de mantener o mantenerse en conservación y amparo de alimentos y sustento. Ejemplo, aportar cierta cantidad mensual para alguien para mantener sus alimentos. Maratón, carrera pedestre de 42 kilómetros. Ejemplo, me inscribí a la competencia de carreras. Marcar, señalar o poner marca. Ejemplo, dejar alguna señal como recordatorio. Mármol, piedra caliza de textura compacta o cristalina. Ejemplo, se puede distinguir gracias a su color.